Humillada y desheredada por mi padre, huí de su fiesta llorando. A la mañana siguiente, unos abogados revelaron una verdad increíble: mi padre biológico me buscaba. Lo que vi en un expediente me hizo caer de rodillas. Mi nombre es Camila Prescott y tengo 28 años. Toda mi vida me sentí como una extraña en mi adinerada familia. Nunca entendí por qué hasta que mi padre me abofeteó en su gala de 60 cumpleaños frente a 200 invitados de la élite. Gritó que yo era una desgracia para el apellido Prescott y me eliminó de su testamento de $31 millones. Humillada, huí llorando. Pero lo que sucedió a la mañana siguiente cambió todo lo que creía saber sobre mí misma. Mis primeros recuerdos son de deambular por los fríos pasillos de mármol de la mansión Prescott en Beacon Hill. La casa era magnífica desde cualquier punto de vista, 6,000 pies cuadrados de la aristocracia de Boston con dinero de abolengo. Pero a pesar de crecer rodeada de lujo, nunca me sentí en casa allí. Yo era la pieza del rompecabezas que no terminaba de encajar. Mirando hacia atrás, las diferencias físicas deberían haber sido obvias. Los Prescott eran todos altos, de piel clara, con cabello rubio lacio y ojos azules, el look perfecto de la aristocracia de Nueva Inglaterra que ha adornado las páginas de sociedad durante generaciones. Y luego estaba yo, de 1,62 metros de altura con piel olivácea, cabello oscuro y rizado, y profundos ojos marrones. Cuando era pequeña, los vecinos a menudo preguntaban si era adoptada. Mi madre cambiaba rápidamente de tema, con una sonrisa tensa y forzada. Mi padre, William Prescott, construyó su imperio inmobiliario a partir de una herencia ya sustancial. Era severo, calculador, con estándares exigentes para todos a su alrededor, especialmente sus hijos. Nada de lo que yo hacía parecía complacerle. Mis proyectos de arte eran descartados como frívolos, mis logros académicos nunca eran suficientemente buenos. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?, se convirtió en el estribillo de mi infancia. Mi madre, Eleanor, era aún más compleja. Una socialité de Boston de pies a cabeza. Mantenía una distancia fría mientras que, simultáneamente, era extrañamente sobreprotectora. Catalogaba cada momento de mi infancia con una precisión casi obsesiva, fotos profesionales cada 3 meses, diarios detallados de mi desarrollo, registros médicos meticulosamente organizados. Sin embargo, la calidez emocional siempre faltaba. Sufría ataques de pánico si me perdía de vista en el centro comercial, pero rara vez me abrazaba o decía de te quiero. El contraste con cómo trataban a mi hermano Alexander era marcado. 2 años mayor que yo, Alexander era el niño de oro que no podía hacer nada mal. Alto y rubio como nuestro padre, practicaba los deportes correctos, asistía a las escuelas correctas y seguía obedientemente a William en el negocio familiar. Su vínculo era natural, fácil. El mío era forzado, incómodo. Incidentes extraños salpicaron mi infancia que nunca tuvieron sentido hasta ahora. Cuando tenía 9 años, hicimos un proyecto sobre tipos de sangre en clase de ciencias. Mi padre y mi madre eran ambos tipo A, y Alexander también era tipo A. Llegué a casa emocionada para informar que yo era tipo B. En lugar de la respuesta casual que esperaba, mi madre dejó caer un vaso de cristal, haciéndolo añicos en el suelo de la cocina. Cometiste un error, insistió, aunque la ciencia era básica. El tema nunca se volvió a discutir. Las fotos familiares eran otra rareza. Apenas había fotos mías de recién nacida, mientras que el álbum de bebé de Alexander rebosaba de imágenes. Cuando pregunté al respecto, mi madre afirmó que había habido problemas con la cámara durante mis primeros meses. La foto más antigua de mí era de casi 6 meses, ya con una cabellera llena de cabello oscuro y rizado. Como adolescente, me rebelé contra el molde de los Prescott de todas las formas posibles. Rogué asistir a la escuela pública en lugar de la academia privada donde habían ido generaciones de Prescotts. Me teñí el pelo de morado, me puse un piercing en la nariz y empapelé mis paredes con arte en lugar de los temas náuticos y ecuestres que mi madre prefería para nuestra casa. El arte se convirtió en mi refugio. Mientras Alexander seguía a nuestro padre a reuniones de negocios, yo me perdía durante horas con carboncillos y pinturas. Cuando llegó el momento de la universidad, elegí la escuela de diseño de Rhode Island en lugar del camino de negocios de Harvard que mi padre había trazado. La pelea que siguió fue épica. William amenazó con cortarme financieramente, cediendo solo cuando mi madre intervino en una rara muestra de apoyo.
Después de la graduación, la presión para unirme a Prescott Enterprises se intensificó. «Es tu legado», decía mi padre, como si intentara convencerse a sí mismo tanto como a mí. Pero me mantuve firme, luchando con trabajos de diseño mal pagados mientras construía mi portafolio y lista de clientes. Hace 3 años, lancé mi propio negocio de diseño gráfico. Finalmente estaba ganando tracción, con varios clientes nacionales y un premio de la industria el mes pasado. Pensé que quizás ahora, finalmente, mi padre podría reconocer que mi camino tenía mérito. Mi relación con mis padres siguió siendo tensa en la edad adulta. Las cenas dominicales obligatorias eran ejercicios de tensión, con mi madre haciendo preguntas superficiales sobre mi vida, mientras que mi padre apenas reconocía mi presencia. Alexander, ahora vicepresidente de Prescott Enterprises, dominaba la conversación con temas de negocios que deliberadamente me excluían. El único miembro de la familia con el que conectaba era mi prima Chloe, de la edad de Alexander e hija de la hermana de mi padre. Desde la infancia, había sido mi confidente. «Pareces adoptada», bromeaba cuando éramos adolescentes. «Quizás te intercambiaron al nacer con el bebé de alguna familia de artistas». Nos reíamos, sin imaginar cuán cerca de la verdad estaba. 2 incidentes de los últimos años destacan. En el Día de Acción de Gracias hace 3 años, una tía abuela algo bebida comentó lo extraño que era que yo no me pareciera en nada a un Prescott. Mi padre se levantó de la mesa abruptamente. Mi madre lo siguió, y su discusión en voz baja resonó por el pasillo, aunque no pude entender las palabras. Luego, la Navidad pasada, escuché a mi madre por teléfono diciendo, «Ya tiene 27 años». ¿No crees que es hora, antes de darse cuenta de mi presencia y terminar rápidamente la llamada? Cuando le pregunté quién era, afirmó que era su médico por un chequeo de rutina. La mentira era obvia, pero me había acostumbrado a los secretos en la casa Prescott. Mirando hacia atrás, todas las señales estaban ahí. Simplemente no tenía el contexto para entenderlas. La invitación a la gala del 60 cumpleaños de William llegó en un caro sobre color crema con letras doradas, 2 semanas antes del evento. A pesar de nuestra tensa relación, sentí una familiar esperanza crecer dentro de mí. Quizás este cumpleaños importante lo ablandaría. Quizás mi reciente premio de diseño, destacado en varias publicaciones de la industria, finalmente le ganaría su aprobación. Pasé días buscando el regalo perfecto, un portafolio de cuero diseñado a medida con el escudo de los Prescott sutilmente incorporado en un patrón artístico. También derroché en un vestido nuevo, un sofisticado número de cóctel negro que esperaba cumpliera con los exigentes estándares de mi madre. Incluso a los 28, todavía anhelaba su aprobación con una intensidad que me avergonzaba. La finca de los Prescott fue transformada para la ocasión. Miles de luces blancas iluminaban los jardines. Un cuarteto de cuerdas tocaba cerca de la gran escalera, y camareros uniformados circulaban con champán y canapés. 200 de la élite de Boston se codeaban, políticos, directores ejecutivos, familias de dinero de abolengo cuyas historias se entrelazaban con los Prescott durante generaciones. Mi madre me recibió en la entrada con besos al aire cerca de mis mejillas, cuidando de no manchar su maquillaje perfecto. «Llegas tarde», susurró, aunque había llegado exactamente a las 7 como se especificaba. «¿Y no pudiste haber hecho algo con tu pelo?». Tiró de uno de mis rizos con desaprobación antes de girarse para saludar a invitados más importantes. Alexander me encontró en el bar y me llevó hacia un grupo de sus colegas. «Esta es mi hermana», dijo sin usar mi nombre. «Hace algo de arte». Un hombre preguntó sobre mi trabajo, pero Alexander interrumpió antes de que pudiera responder, lanzándose a una historia sobre una reciente adquisición de Prescott Enterprises. La cena incluyó una serie de brindis. El amigo más antiguo de William elogió su perspicacia para los negocios. Un senador le agradeció sus generosas contribuciones políticas. Mi madre celebró su papel como esposo. Luego Alexander se levantó, copa de champán en mano, y pronunció un discurso cuidadosamente ensayado sobre seguir los pasos de su padre. Por continuar el legado de los Prescott, concluyó, levantando su copa hacia William. Esperé algún reconocimiento de mi existencia, pero no llegó. Mientras se servía el postre, fui acorralada por uno de los socios de negocios de mi padre, quien pasó 20 minutos explicándome por qué debería abandonar mi pequeño pasatiempo de dibujo y unirme a la empresa familiar. «Ustedes, los Prescott, llevan los bienes raíces en la sangre», insistió.
Durante una pausa en la velada, escuché a mis padres discutir en el estudio de mi padre, con la puerta ligeramente entreabierta. Ella merece saber la verdad, decía mi madre, con la voz tensa. Después de todos estos años, William, el secreto nos está consumiendo. Esta noche no, siseó él. Este no es el momento ni el lugar para desentrañar nuestras vidas. Salieron momentos después, recomponiéndose antes de volver a la fiesta. Intenté actuar con normalidad, pero las preguntas bullían en mi mente. ¿Qué secreto, qué verdad se me estaba ocultando? El punto de quiebre llegó durante el discurso de mi padre después de la cena. De pie ante los invitados reunidos, les agradeció por venir, habló de sus logros empresariales y luego se emocionó al hablar del legado. Nada significa más que la familia, dijo, con la voz entrecortada. Ver a mi hijo Alexander convertirse en el hombre que es hoy, listo para llevar el nombre de los Prescott con honor. Ese ha sido mi mayor logro. Hizo un gesto para que Alexander se uniera a él, colocando un brazo sobre sus hombros. Algo dentro de mí se quebró. Años de ser ignorada, de ser la decepción de la familia a pesar de mis mejores esfuerzos, estallaron. Cuando los aplausos cesaron, me acerqué a ellos. ¿Y qué hay de tu hija?, pregunté, mi voz resonando en la habitación repentinamente silenciosa. ¿Acaso ella figura en este legado? Mi padre se puso rígido. Camila, este no es el momento. ¿Cuándo es el momento? He pasado toda mi vida tratando de ganar tu aprobación. He construido un negocio exitoso por mis propios medios. Gané el premio de diseño Milton el mes pasado, pero nada de lo que hago es suficiente porque no es lo que planeaste para mí. Su rostro se oscureció. Tú elegiste rechazar el camino de los Prescott. Elegí ser fiel a mí misma, repliqué. ¿Por qué es tan imposible de aceptar para ti? Los invitados observaban ahora, la incomodidad palpable. Mi madre dio un paso adelante como para intervenir, pero mi padre la apartó con un gesto. Siempre ha sido difícil, dijo, alzando la voz. Siempre la niña problema, siempre luchando contra todo lo que esta familia representa. Quizás porque nunca me sentí parte de esta familia, le respondí. Quizás porque tú y mamá siempre me trataron diferente a Alexander. Algo brilló en sus ojos. No solo ira, sino miedo. Nunca has sido una verdadera Prescott, escupió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con más verdad de la que pretendía. El siguiente momento ocurrió en cámara lenta. Su mano se levantó y conectó con mi mejilla, el chasquido resonando en el silencioso salón de baile. La fuerza me hizo retroceder un paso, haciendo que una copa de champán cercana se estrellara contra el suelo. Se oyeron jadeos a nuestro alrededor. Y luego vinieron las palabras que lo cambiarían todo. Eres una desgracia para el apellido. Te elimino del testamento. Los 31 millones irán para tu hermano. A través de mi conmoción, me di cuenta de los teléfonos apuntando hacia nosotros. Varios invitados estaban grabando la escena, algunos incluso sonriendo con aire de suficiencia ante el inesperado entretenimiento de la cena. Mi madre tiró del brazo de mi padre, no para defenderme, sino para contener el daño. Alexander estaba cerca, incapaz de ocultar su satisfacción por ser el único heredero. Las lágrimas nublaron mi visión mientras huía por la mansión, agarrando mi abrigo y mi bolso. Detrás de mí, la fiesta parecía reanudarse, el escándalo ya se convertía en chisme en el camino de entrada. Chloe me alcanzó. Camila, espera, gritó sin aliento. Eso fue horrible. Lo siento mucho. Ya terminé, dije, buscando a tientas las llaves de mi coche. Terminé de intentar ser lo suficientemente buena para ellos. Ella me agarró del brazo. Escúchame. Hay algo que deberías saber. Hace unos años, encontré unos documentos extraños en el estudio de la tía Eleanor. Registros médicos, cartas. No los entendí entonces, pero después de esta noche. Creo que hay más en esto de lo que sabes. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Estoy diciendo que quizás hay una razón por la que nunca has encajado. Quizás, vaciló. Quizás deberías investigar tus registros de nacimiento. La lluvia comenzó a caer mientras conducía a casa por las calles de Boston, las lágrimas corrían por mi rostro, mi mejilla aún ardía por la bofetada que lo había desentrañado todo.
Mi apartamento en Southend era la antítesis de la mansión Prescott, un pequeño apartamento de una habitación con muebles desiguales y paredes cubiertas de obras de arte. Era modesto pero auténticamente mío, pagado con mis propias ganancias a pesar de los constantes recordatorios de mi padre de que estaba rechazando mi derecho de nacimiento a la riqueza. La ironía de esa frase pronto se haría evidente. Cerré la puerta de golpe detrás de mí y me derrumbé en el suelo, sollozos sacudiendo mi cuerpo. El dolor físico de la bofetada se había desvanecido, pero la humillación pública y una vida de rechazo me aplastaban. En un ataque de ira, agarré las pocas fotos familiares que tenía exhibidas y las arrojé contra la pared, viendo cómo los marcos se hacían añicos. Mi teléfono vibraba constantemente con notificaciones. El vídeo ya estaba circulando. Magnate inmobiliario de Boston agrede a su hija en fiesta de cumpleaños, decía un titular. Amigos enviaban mensajes preocupados. Clientes enviaban correos electrónicos incómodos sobre la publicidad reciente. La reputación profesional que había construido cuidadosamente ahora estaba enredada con el drama familiar de los Prescott. Alrededor de la medianoche, un mensaje de texto de Alexander: siempre supiste que no pertenecías. Ahora todos los demás también lo saben. Me serví una copa de vino con manos temblorosas e intenté darle sentido a la noche. Las palabras de Chloe resonaban en mi mente. ¿Qué documentos había encontrado? ¿Qué quería decir con investigar mis registros de nacimiento? Sin nada que perder, la llamé. Cuéntamelo todo, exigí cuando respondió. Fue hace 3 años, explicó Chloe. Durante ese día de Acción de Gracias cuando la tía Margaret hizo el comentario sobre que no te parecías a un Prescott. ¿Recuerdas cómo tus padres se molestaron y se fueron de la mesa? Fui a buscarlos y encontré a tu madre en su estudio revisando una caja de archivos cerrada con llave. No me vio, pero estaba llorando. Más tarde, cuando todos estaban comiendo el postre, me escabullí de nuevo allí. ¿Qué encontraste?, presioné. Registros médicos, en su mayoría. Algo sobre tratamientos hormonales y embarazos fallidos. También había un recorte de periódico, muy viejo y amarillento. Solo vi el titular antes de oír que alguien venía. Algo sobre un bebé desaparecido. ¿Un bebé desaparecido? Estás diciendo que yo soy, no pude terminar la idea. No sé lo que estoy diciendo, admitió Chloe. No tenía sentido entonces. Pero después de esta noche, la forma en que el tío William dijo que no eras una verdadera Prescott. Simplemente me hizo preguntarme. Después de colgar, pasé horas revisando fotos antiguas, viéndolas con nuevos ojos, la falta de fotos de recién nacida, las marcadas diferencias físicas, la inconsistencia del tipo de sangre. Un sentimiento de náuseas creció en mi estómago a medida que las piezas comenzaban a encajar. Apenas dormí. Por la mañana, mis ojos estaban hinchados de tanto llorar y mi cabeza palpitaba. Comencé a hacer una maleta, planeando irme de Boston para alejarme de los Prescott y la humillación viral. Quizás iría a Nueva York o California, a algún lugar donde pudiera reconstruir mi vida. Exactamente a las 9 de la mañana, un golpe firme sonó en mi puerta. Supuse que era Chloe, o quizás un reportero particularmente audaz, buscando un comentario sobre el drama de la noche anterior. Lo que encontré en su lugar cambiaría todo lo que creía saber sobre mí misma. Abrí la puerta para encontrar a 3 personas de pie en mi pasillo. 2 hombres con trajes caros y una mujer sosteniendo una carpeta de cuero. Parecían serios, profesionales. Definitivamente no eran reporteros. ¿Camila Prescott?, preguntó el hombre mayor. Sí, respondí cansadamente. Mi nombre es Thomas Miller. Estos son mis colegas, James Peterson y Sarah Chen. Somos abogados de Ayes, Miller y Associates. ¿Podemos pasar? Tenemos un asunto urgente que discutir con usted. Mi primer pensamiento fue que William había enviado abogados para formalizar mi desheredación, quizás con algún tipo de orden de restricción para mantenerme alejada de la familia. Una parte de mí quería cerrarles la puerta en la cara, pero la curiosidad ganó. Está bien, dije, haciéndome a un lado. Mi apartamento era un desastre. Maletas a medio hacer, marcos de fotos rotos, una copa de vino vacía en la mesa de café. No me disculpé por ello. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar, los 3 encaramados incómodamente en mis muebles de segunda mano. Thomas Miller se aclaró la garganta.
Señorita Prescott, quiero ser claro desde el principio. No representamos a William ni a Eleanor Prescott. Fruncí el ceño. ¿Entonces a quién representan? Representamos a Mateo Hayes, dijo, observando mi reacción cuidadosamente. Su padre biológico. Las palabras no tuvieron sentido al principio, como si estuviera hablando un idioma que casi entendía. No conozco a nadie llamado Mateo Hayes, dije lentamente. Sarah Chen, la mujer con la carpeta, se inclinó hacia adelante. Señorita Prescott, o más bien, debería decir, señorita Hayes. Hace 28 años, una niña llamada Valentina Hayes fue secuestrada del Boston Memorial Hospital cuando tenía 3 días de nacida. Su padre, Mateo Hayes, nunca ha dejado de buscarla. ¿Y ustedes creen que esa soy yo? La pregunta salió como apenas un susurro. Sabemos que es usted, dijo James Peterson, el hombre más joven. Hemos estado investigando durante años. Cuando su trabajo de diseño comenzó a aparecer en publicaciones con su foto, el señor Hayes notó el parecido con su difunta esposa, Clara. Fue lo suficientemente sorprendente como para que nos contratara para investigarlo. Esto es una locura, dije, poniéndome de pie. Soy una Prescott. Quiero decir, sé que mi familia tiene problemas, pero esto es. Por favor, dijo Miller, haciéndome un gesto para que me sentara. Permítanos mostrarle la evidencia. Sarah Chen abrió su carpeta y comenzó a colocar documentos en mi mesa de café. Primero, un certificado de nacimiento de Valentina Clara Hayes, nacida el 10 de abril, hace 28 años, mi cumpleaños. A continuación, una serie de fotos de hospital de una recién nacida con un mechón de pelo oscuro, inquietantemente parecida a las fotos de bebé mías que nunca habían existido en la casa de los Prescott. Hicimos pruebas de ADN, explicó Peterson. Obtuvimos una muestra de una taza de café que desechó después de una reunión con un cliente el mes pasado. Los resultados muestran una probabilidad del 99,8% de que usted sea la hija de Mateo Hayes. Eso no es posible, protesté, pero mi convicción flaqueaba. ¿Cómo pude haber sido secuestrada? Los Prescott son una de las familias más prominentes de Boston, lo que los situaba por encima de toda sospecha, dijo Miller sombríamente, y facilitó la creación de un rastro de papel. Eleanor Prescott trabajó brevemente como administradora en el Boston Memorial antes de casarse con William. Tenía acceso a los registros, a la sala de maternidad. Chen sacó más documentos, recortes de periódicos sobre el secuestro, la investigación que se enfrió, artículos anuales en el aniversario del secuestro que mostraban a Mateo Hayes manteniendo vigilias, envejeciendo año tras año pero sin perder nunca la esperanza. Luego vinieron las fotografías de Mateo Hayes, un hombre de unos 50 y tantos años con piel olivácea, cabello oscuro y rizado veteado de gris, y profundos ojos marrones, mis ojos. A su lado, fotos de una hermosa mujer, Clara Hayes, que se parecía tanto a mí que era desorientador. Su madre, Clara, murió de cáncer hace 5 años, dijo Chen suavemente. Su último deseo fue que Mateo la encontrara a usted. La pieza final de evidencia fue una serie de fotos que me mostraban a varias edades junto a imágenes de progresión de edad que la policía había creado de cómo podría verse Valentina Hayes a medida que crecía. Las similitudes eran innegables. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas sobre la alfombra. El mundo giraba a mi alrededor. 28 años sintiéndome como una extraña, de nunca ser lo suficientemente buena, de no entender por qué no encajaba. De repente explicado de la manera más inimaginable posible. ¿Ha estado buscándome todo este tiempo?, logré preguntar. Miller asintió. Nunca se rindió. Cada año en su cumpleaños, actualizaba los parámetros de búsqueda, contrataba nuevos investigadores, exploraba nuevas tecnologías que pudieran ayudar a encontrarla. Cuando la tecnología de reconocimiento facial mejoró, hacía correr sus fotos de bebé contra bases de datos de redes sociales anualmente. Su talento artístico, agregó Chen, proviene de su madre. Clara era una pintora talentosa. Cuando su premio de diseño fue destacado en Creative Quarterly con su foto, Mateo lo vio e inmediatamente nos llamó. El parecido con Clara era demasiado fuerte para ignorarlo. Peterson sacó su teléfono. El señor Hayes está esperando nuestra llamada. Ha respetado su privacidad y el shock que debe estar sintiendo, pero ha esperado 28 años para hablar con su hija. Hay más, dijo Chen.
Tiene hermanos, medios hermanos en realidad. Mateo se volvió a casar hace unos 15 años. Tiene un hermano, Daniel, de 26 años, y una hermana, Sofía, de 24. Crecieron escuchando sobre su hermana mayor, Valentina, que fue secuestrada. La habitación pareció inclinarse sobre su eje. Familia. Familia real que me quería, que me había estado buscando, que compartía mi sangre y posiblemente mis intereses y talentos. La policía ha sido notificada, explicó Miller. La detective Morales está a cargo de la investigación. Querrán hablar con usted y con los Prescott. Como si fuera una señal, mi teléfono sonó. Era Chloe. Camila, dijo, su voz tensa por la urgencia. La policía está en la casa. Están interrogando a la tía Eleanor sobre algo relacionado con un secuestro. ¿Qué está pasando? La verdad me golpeó en oleadas. Cada revelación más abrumadora que la anterior. Yo no era Camila Prescott. Nunca lo había sido. La bofetada que había parecido el fin de mi mundo era en realidad el comienzo de descubrir quién era realmente. Las siguientes 48 horas pasaron en un borrón. La detective Morales, una mujer compasiva de unos 40 años, tomó mi declaración en la estación de policía. Explicó que el caso de Valentina Ayes nunca se había cerrado oficialmente, aunque el rastro se había enfriado décadas atrás. Su madre biológica, Clara Ayes, tenía solo 23 años cuando usted nació, me dijo Morales. Ella y Mateo eran novios de la universidad. Él estaba construyendo un negocio de carpintería y ella comenzaba a ganar reconocimiento por su arte. Estaban en la luna por tenerla. Me mostró los archivos originales del caso, la frenética llamada al 911 de Mateo, las imágenes de seguridad del hospital que no mostraban nada sospechoso, la masiva operación de búsqueda que siguió. Había habido una persona de interés, una empleada del hospital vista cerca de la guardería, que luego renunció sin previo aviso, pero nunca pudieron identificarla de manera concluyente a partir de las imágenes granuladas. Eleanor Prescott trabajó en la administración del hospital durante 8 meses, explicó Morales. Se fue 2 semanas después de su secuestro. En ese momento, nadie la relacionó con el caso. ¿Era Eleanor Sullivan entonces, aún no casada con William Prescott? Me enteré de que Eleanor había sufrido múltiples abortos espontáneos antes de mi secuestro. Los registros médicos mostraban que había sido tratada por una depresión severa y había pasado tiempo en un centro psiquiátrico después de perder un bebé a los 7 meses de gestación. Creemos que tuvo un brote psicótico, dijo Morales suavemente. Eso no excusa lo que hizo, pero podría ayudar a explicarlo. William Prescott llegó a la estación mientras yo estaba allí, con el rostro ceniciento. Nuestras miradas se encontraron en la sala de espera, y por primera vez en mi vida, lo vi mirarme sin decepción. En cambio, había conmoción, confusión y algo parecido al dolor. No lo sabía, dijo cuando Morales le permitió hablar conmigo brevemente. ¿Camila? O como sea tu nombre. Tienes que creerme. Pensé que eras mía. ¿Cómo pudiste no saber que tu propia esposa no dio a luz?, exigí. Estábamos en Suiza cuando Eleanor supuestamente se puso de parto, explicó, su voz hueca. Había estado en nuestra casa del lago allí durante los últimos meses, queriendo privacidad después de los abortos espontáneos anteriores. Volé cuando llamó para decir que había dado a luz. Para cuando llegué, tenía un bebé. A ti. Y todo el papeleo parecía en orden. Una clínica privada suiza, un parto en casa con una partera que misteriosamente no pudo ser contactada para seguimiento. Había creado una ficción elaborada. Eleanor fue arrestada esa noche. La evidencia en su contra era abrumadora una vez que supieron dónde buscar. Una búsqueda en la mansión Prescott descubrió un compartimento oculto en el armario de Eleanor que contenía mi pulsera de bebé original del hospital, una manta con las iniciales VCH y recortes de noticias sobre el secuestro. Lo más incriminatorio fue el diario de Eleanor, que narraba su estado mental en deterioro después de su último aborto espontáneo, su obsesión con la bebé Ayes que había visto mientras trabajaba en el hospital y su elaborado plan para llevarme y crear una nueva identidad. El diario continuaba a lo largo de los años, documentando su constante temor a ser descubierta y sus complicados sentimientos hacia mí, una niña que había robado y, sin embargo, criado como propia. Me permitieron leer partes del diario bajo la supervisión de la detective Morales.
Las palabras de Eleanor eran escalofriantes: la bebé no se parece en nada a nosotros, pero William no parece darse cuenta. Está tan ocupado con el trabajo y tan agradecido de tener finalmente una hija. Ve lo que quiere ver. Pero a veces, cuando me mira con esos ojos. Ojos que no son míos. Me pregunto si esto fue un error. Y en entradas posteriores, Camila es tan diferente de Alexander. Él es un Prescott de pies a cabeza, pero ella lucha contra todo lo que valoramos. A veces pillo a William mirándola extrañamente, como si inconscientemente sintiera que algo no está bien. Naturaleza contra crianza. Le dimos todo, pero la sangre de los Hayes corre por sus venas. Eleanor solicitó verme después de su acusación formal. En contra del consejo de prácticamente todos, acepté una reunión monitoreada en el juzgado. Se veía pequeña con su mono de uniforme. Su apariencia cuidadosamente mantenida, despojada. Cuando habló, su voz era apenas audible. Te amé, a mi manera rota, dijo. Sé que eso no lo hace correcto. Sé que robé tu vida, tu verdadera familia. Después de perder tantos bebés, algo en mí se rompió. Cuando te vi en la guardería, con tus rizos oscuros, tan diferentes del pelo rojizo de la familia Hayes, me convencí de que estabas destinada a ser mía. Clara Hayes tenía el pelo oscuro, la corregí. Como yo. Como Mateo. Ni siquiera sabías de quién era el bebé que estabas robando. Ella asintió, las lágrimas corrían por su rostro. El engaño me consumió. Cada hito del desarrollo, cada vez que te rebelabas o te alejabas, me preguntaba si era porque en el fondo lo sabías. ¿Tu talento artístico? Eso venía de tu madre real. Intenté suprimirlo porque era evidencia de lo que había hecho. ¿Y padre? Pregunté. ¿Alguna vez sospechó? No creo que se lo permitirá, susurró. Había momentos en que los miraba a ti y a Alexander, uno al lado del otro, y algo cruzaba su rostro. Pero confiaba en mí. Esa es la mayor traición. Usé su confianza para mantener esta mentira durante 28 años. Antes de irme, dijo una última cosa que me persiguió: William sí te amó, a su manera. Pero creo que siempre sintió que algo andaba mal, y eso creó una distancia que no podía entender. Es mi culpa, no tuya ni de él. El frenesí mediático fue inmediato y abrumador. Heredera Prescott revelada como bebé secuestrada, gritaban los titulares. Los reporteros acamparon fuera de mi edificio de apartamentos. Antiguos compañeros de clase y conocidos dieron entrevistas sobre cómo siempre supieron que algo era extraño en la chica Prescott. El vídeo viral de la bofetada adquirió un nuevo significado, analizado sin cesar por extraños en línea. A través de todo, permanecí en un estado de shock, tratando de procesar que la identidad con la que había vivido durante 28 años se basaba en una mentira criminal. No era Camila Prescott. Era Valentina Hayes. Y en algún lugar de la ciudad había un padre que me había estado buscando toda mi vida. El momento más surrealista llegó cuando finalmente hablé con Mateo Hayes por teléfono. Miller organizó la llamada, advirtiéndonos a ambos que sería emotivo. Cuando escuché su voz, profunda, cálida, con un ligero acento de Boston, algo resonó dentro de mí. Valentina, dijo, y luego se corrigió. Lo siento, Camila. Debería llamarte como estás acostumbrada. Ya no sé quién soy, admití. Cualquier nombre se siente extraño ahora mismo. He imaginado esta conversación durante 28 años, dijo, con la voz quebrada. Solía hablarte aunque no estuvieras allí. En tus cumpleaños, compraba un pastel y te contaba cuánto habías crecido, qué podrías estar haciendo. Nunca dejé de creer que estabas ahí fuera en alguna parte. Hablamos durante casi 2 horas. Me contó sobre Clara, sobre su romance vertiginoso en la escuela de arte, sobre lo emocionados que estaban por convertirse en padres. Describió la guardería que habían preparado, con nubes pintadas en el techo y libros infantiles forrando los estantes. La guardé, dijo. Todos estos años la he mantenido tal como estaba, esperando que algún día volvieras a casa. Acordamos vernos al día siguiente. Al colgar el teléfono, sentí que algo cambiaba dentro de mí, una pieza de mi alma encajando en su lugar después de estar dislocada durante 28 años. La casa de la familia Hayes en Lexington no se parecía en nada a la mansión Prescott.
Una modesta casa colonial con un jardín bien cuidado y un taller en la parte trasera donde Mateo dirigía su negocio de muebles a medida. Me senté en mi coche durante casi 20 minutos, reuniendo el coraje para caminar por el sendero hasta la puerta. ¿Y si también lo decepcionaba a él? ¿Y si, después de 28 años de búsqueda, no era la hija que había imaginado? Finalmente, me obligué a acercarme a la casa. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe y allí estaba él. Mateo Hayes era alto, con cabello canoso, piel olivácea y exactamente mis ojos. Nos quedamos congelados, mirándonos el uno al otro, las lágrimas corrían por nuestros rostros. Valentina, susurró. Luego nos estábamos abrazando, ambos sollozando. Era como abrazar a un extraño y volver a casa, todo al mismo tiempo. Cuando nos separamos, tomó mi rostro entre sus manos, estudiando mis rasgos con asombro. «Te pareces tanto a tu madre», dijo. «Es como ver a Clara de nuevo». Dentro, la casa era cálida y vivida, con fotos familiares por todas partes y muebles que, más tarde supe, Mateo había hecho él mismo. Su esposa Susan, una mujer de rostro amable de unos 50 años, me abrazó sin dudarlo. «Hemos esperado tanto para conocerte», dijo. Mateo nunca perdió la esperanza. Luego vinieron mis medios hermanos. Daniel, de 26 años, estudiaba arquitectura y compartía la complexión alta de Mateo. Sofía, de 24 años, era maestra de jardín de infantes con una vena creativa. Habían crecido escuchando historias sobre su hermana secuestrada, viendo cómo las fotos de progresión de edad se actualizaban año tras año. «Esto es surrealista», dijo Sofía, abrazándome. «Hemos hablado de ti toda nuestra vida, y ahora estás aquí de verdad». Pasamos el día compartiendo historias, mirando fotos y descubriendo conexiones que trascendían nuestra separación. Aprendí que mi habilidad artística era una herencia directa de Clara, cuyas pinturas colgaban por toda la casa. Mateo me mostró su estudio, preservado tal como ella lo dejó. «Ella siempre creyó que te encontraríamos», dijo. Incluso cuando la policía se rindió, incluso cuando los amigos sugerían que aceptáramos la pérdida y siguiéramos adelante, ella decía, «Nuestra hija está ahí fuera, creando algo hermoso en algún lugar». El momento más emotivo llegó cuando Mateo me llevó arriba, a una puerta cerrada. «Esto ha estado esperándote», dijo en voz baja. Dentro estaba la guardería, preservada durante 28 años. La cuna, el cambiador y la mecedora permanecían en su lugar. Peluches se sentaban expectantes en los estantes. El techo estaba pintado con nubes esponjosas y estrellas que, aprendí, brillaban en la oscuridad. Una manta de bebé con Valentina bordado en la esquina yacía doblada a los pies de la cuna. «Venía aquí todas las noches durante años», admitió Mateo. «A veces todavía lo hago, solo para sentirme cerca de ti, para mantener la promesa de que nunca dejaría de buscar». Sobre el tocador había una colección de regalos, 28 regalos de cumpleaños, uno por cada año perdido. «No tienes que abrirlos ahora», dijo cuando me vio mirándolos. «O nunca, si es demasiado». Pero cada año, el 10 de abril, compraba algo que pensaba que te gustaría a esa edad. Abrí el primero, fechado 28 años antes. Dentro había un sonajero de plata con mis iniciales y fecha de nacimiento. «Lo mandamos a hacer antes de que nacieras», explicó Mateo. «Estaba en tu cuna del hospital. Eleanor debió dejarlo atrás cuando te llevó». Pasamos horas revisando álbumes familiares con Mateo y mis hermanos, completando las historias detrás de cada foto. Vi fotos de Clara embarazada de mí, radiante y llena de esperanza. Aprendí sobre las tradiciones de la familia Hayes, las bromas internas y los gestos compartidos que explicaban hábitos que nunca había entendido en mí misma, como la forma en que retorcía mi cabello distraídamente cuando me concentraba, exactamente como lo hacía Clara. Mientras tanto, los procedimientos legales contra Eleanor avanzaron rápidamente. Renunció a su derecho a un juicio, declarándose culpable de todos los cargos. William solicitó el divorcio de inmediato y emitió una disculpa pública a la familia Hayes por su papel involuntario en mantenerme alejada de ellos. La investigación reveló más detalles sobre el secuestro. Eleanor había utilizado su posición en el hospital para crear documentación falsa. Había planeado el secuestro durante semanas, elaborando una historia compleja sobre dar a luz en Suiza para explicar la aparición repentina de un bebé. William,
Consumido por la expansión de su imperio empresarial y confiando completamente en su esposa, nunca cuestionó la historia. Se programó una audiencia preliminar donde ambas familias estarían presentes. La sala del tribunal estaba tensa mientras los Prescott se sentaban a un lado, la familia Hayes al otro, y yo en algún lugar en el medio, sin pertenecer completamente a ninguno pero conectada a ambos. William se me acercó antes de que comenzara la audiencia. Parecía décadas mayor de lo que aparentaba en su fiesta de cumpleaños apenas unas semanas antes. «Te fallé», dijo simplemente. «No solo la noche de la fiesta, sino toda tu vida. Siempre sentí que algo faltaba en nuestra relación. Pero te culpé a ti, o a mí mismo. Nunca cuestioné el fundamento de todo». «No lo sabías», dije, sorprendiéndome por la falta de ira en mi voz. «Un padre debería conocer a su hijo», insistió. «A algún nivel, creo que sentí que no eras mía biológicamente. En lugar de examinar ese sentimiento, te aparté, traté de forzarte a un molde que nunca fue para ti. Lo siento mucho». El desarrollo más inesperado llegó cuando otras dos familias contactaron a la oficina del fiscal del distrito. Ambas tenían hijos que habían desaparecido de hospitales aproximadamente al mismo tiempo que mi secuestro. La investigación sobre el pasado de Eleanor reveló conexiones con ambos casos. Aparentemente, había ayudado a organizar documentación falsa para una red de adopción en el mercado negro. Los registros de ADN también trajeron cierre a estas familias. Una descubrió que su hijo, ahora un adulto que vivía en California, había sido criado por una pareja que, sin saberlo, lo había adoptado a través de canales ilegales. El otro caso reveló un resultado más oscuro: su hijo había muerto en un accidente de coche en la adolescencia, sin conocer nunca su verdadera identidad. Eleanor fue finalmente sentenciada a 15 años de prisión con tratamiento psiquiátrico obligatorio. Su declaración formal ante el tribunal reveló el alcance de su crisis mental después de múltiples abortos espontáneos y mortinatos. «Me convencí de que estaba rescatando a un bebé que de otro modo no sería amado», dijo. «Creé una fantasía elaborada y luego nos atrapé a todos en ella durante décadas. Durante este periodo, viví en un extraño limbo entre dos familias y dos identidades. Legalmente comencé el proceso de reclamar mi nombre de nacimiento, manteniendo Camila como mi segundo nombre, Valentina Camila Hayes. Pero el papeleo no podía abordar la crisis de identidad más profunda que enfrentaba. La reacción de Alexander a las revelaciones me sorprendió. Después de la hostilidad inicial y las acusaciones de que yo había orquestado de alguna manera la situación, cayó en un duelo confuso. «Crecí pensando que eras mi hermana», dijo durante una conversación difícil. «Ahora no sé que somos el uno para el otro». «Somos dos personas que crecieron en la misma casa», le dije. «Independientemente de lo que haya cambiado, eso sigue siendo cierto». Chloe siguió siendo mi mayor apoyo del lado de los Prescott, asistiendo a las audiencias judiciales y ayudándome a navegar la atención de los medios. «Siempre supe que algo no encajaba», dijo. «Simplemente nunca imaginé algo tan extremo». William intentó enmendar las cosas a su manera, devolviendo posesiones de la infancia que había guardado y ofreciendo un apoyo financiero que cortésmente rechacé. Mateo Hayes había establecido un fondo fiduciario para mí con la herencia de la familia Hayes, modesto en comparación con la riqueza de los Prescott, pero significativo porque representaba la conexión familiar que me habían robado. A medida que los procedimientos legales continuaban, comencé a pasar más tiempo con la familia Hayes, descubriendo rasgos compartidos y construyendo relaciones con mis medios hermanos. Daniel y yo conectamos a través del diseño, su ojo arquitectónico complementando mis sensibilidades gráficas. Sofía compartió conmigo los diarios de Clara, permitiéndome conocer a mi madre biológica a través de sus propias palabras. El momento más poderoso llegó cuando Mateo me mostró el estudio de arte de Clara, intacto desde su muerte. «Ella querría que lo usaras», dijo. «Quizás no de inmediato, pero cuando estés lista». De pie entre sus lienzos, pinceles y el persistente olor a pinturas al óleo, sentí una conexión que trascendía los años de separación. En su obra de arte, vi elementos de mi propia estética de diseño, una validación de que algunas cosas son más profundas que la crianza, que la biología y el espíritu pueden comunicarse a través de décadas de ausencia. 6 meses después de que los abogados llamaran a mi puerta, estaba de pie en mi nuevo apartamento, rodeada de cajas de mudanza.
Después de mucha consideración, había elegido un lugar a medio camino entre Lexington y Boston, lo suficientemente cerca para construir relaciones con la familia Hayes mientras mantenía la vida independiente que había creado. El proceso de curación no fue ni directo ni simple. La terapia se convirtió en un salvavidas mientras trabajaba a través del complejo trauma de descubrir que toda mi identidad se basaba en un acto criminal. Estás experimentando una forma única de duelo, explicó mi terapeuta. Has perdido la narrativa familiar que creías tuya mientras que, simultáneamente, has ganado una que nunca supiste que existía. La familia Hayes me dio espacio para procesar a mi propio ritmo, sin presionarme nunca para conformarme a sus expectativas o tradiciones. Mateo llamaba regularmente, pero siempre terminaba nuestras conversaciones de la misma manera, sin presión. Tenemos tiempo para recuperar los años perdidos. Una noche, Mateo y yo cenamos con William en un restaurante neutral. Los dos hombres, uno que me había criado sin saberlo, el otro que me había buscado desesperadamente, se sentaron uno frente al otro con una civilidad extraordinaria dadas las circunstancias. Quiero agradecerte, le dijo Mateo a William, por darle a Valentina oportunidades que yo no podría haberle proporcionado. Su educación, su exposición al arte y la cultura. Veo cómo eso formó a la mujer notable en la que se ha convertido. William asintió, la humildad reemplazando su confianza habitual. Y yo necesito agradecerte por nunca rendirte en la búsqueda. Si lo hubieras hecho, la verdad quizás nunca habría salido a la luz. Observándolos, me di cuenta de que ambos hombres me habían amado a su manera. El amor de William había sido condicional y distante, coloreado por una conciencia subconsciente de que algo andaba mal. El de Mateo había sido constante pero abstracto, dirigido a un recuerdo y una esperanza en lugar de a una hija presente. Ambos habían sido imperfectos, ambos reales. En un desarrollo sorprendente, Mateo estableció la Fundación Hayes Prescott para niños desaparecidos con fondos iniciales de ambas familias. William, buscando redención, contribuyó significativamente y se unió a la junta directiva. La fundación proporcionaría recursos para familias que buscan a niños secuestrados y apoyo para aquellos reunidos después de largas separaciones. Decidí usar una parte de mi fondo fiduciario para crear una beca para programas de arteterapia centrados en la recuperación de traumas. Mi negocio de diseño continuó prosperando con la publicidad de mi caso, atrayendo una atención inesperada a mi trabajo. Cambié ligeramente mi marca, ahora operando como VCH Designs, incorporando elementos tanto de mi pasado como de mi herencia recién descubierta. El paso más difícil en mi viaje de curación fue visitar a Eleanor en prisión. 6 meses después de su sentencia, finalmente acepté verla. La mujer que me había criado se sentó frente a una mesa, luciendo pequeña y vieja, su fachada cuidadosamente mantenida despojada por la vida en prisión. No pediré perdón, dijo de inmediato. Lo que hice es imperdonable. Pero quiero que sepas que, a mi manera rota y retorcida, sí te amé. Lo sé, respondí. Eso es lo que hace esto tan complicado. Hablamos de su enfermedad mental, del trauma de sus múltiples pérdidas de embarazos, del brote psicótico que la llevó a la guardería del hospital ese día. Nada de eso excusaba sus acciones, pero comprender el contexto me ayudó a procesar la vida de distancia emocional que había mantenido, su forma de lidiar con el constante miedo a ser descubierta. Cuando mostraste talento artístico, admitió, entré en pánico. Era tan claramente de Clara, había visto su trabajo en la galería del hospital. Por eso te empujé hacia los negocios, hacia el camino de los Prescott. Cada vez que te revelabas, me aterraba. Era tu verdadero yo, abriéndose paso a través de la identidad que te había impuesto. Salí de la prisión con una extraña sensación de paz. Eleanor cumpliría su sentencia, pero su mayor castigo era vivir con el conocimiento de lo que había robado, no solo a mí y a la familia Hayes, sino a William e incluso a sí misma, la posibilidad de relaciones honestas construidas sobre la verdad. A medida que reconstruía mi vida, encontré formas de honrar a ambas familias que me habían formado. De los Prescott, conservé mi impulso y determinación, mi aprecio por la música clásica, una pasión que William y yo habíamos compartido a pesar de nuestras diferencias, y mi relación con Choe, que seguía siendo una prima de corazón, si no de sangre. De la familia Hayes, abracé mi herencia artística, las cálidas tradiciones familiares que me habían esperado durante 28 años y la aceptación incondicional que siempre había anhelado. Mateo y yo desarrollamos un vínculo padre-hija que se fortalecía cada mes, diferente de lo que podría haber sido, pero precioso a su manera.
William vendió la mansión Prescott, incapaz de vivir con los recuerdos y el engaño que contenía. Se mudó a una casa más pequeña, y en un giro inesperado, comenzó a hacer trabajo voluntario con niños en hogares de acogida, su forma de procesar su complicado duelo por nuestra situación. En el primer aniversario de descubrir mi verdadera identidad, asistí al último procedimiento judicial, mi declaración formal de impacto de la víctima en la revisión de la sentencia de Eleanor. De pie ante el juez, hablé desde un lugar de sabiduría duramente ganada. Lo que Eleanor Prescott hizo no se puede deshacer, dije. Robó 28 años que nunca podrán recuperarse. Pero en el futuro, elijo ser Valentina Camila Hayes, abrazando tanto el nombre con el que nací como aquel al que respondí durante la mayor parte de mi vida. Ambos son parte de mí ahora. Más tarde esa noche, tuvimos una pequeña reunión en la casa de Mateo, una combinación de celebración de cumpleaños, ya que nos habíamos perdido tantos juntos, y reunión familiar. Daniel y Sofía estaban allí, junto con Chloe, representando la conexión Prescott. Sorprendentemente, William asistió brevemente, trayendo una caja de madera tallada a mano que Mateo había hecho como regalo de bodas para Clara décadas atrás. De alguna manera, había terminado entre las posesiones de Eleanor. Mientras observaba a Mateo y William hablando en voz baja en un rincón, reflexioné sobre el extraño viaje que nos había llevado a todos a este punto. La familia, había aprendido, era más complicada que la sangre o la crianza por sí solas. Era un tapiz de elecciones, conexiones y, a veces, reconciliación después de un daño inimaginable. La primera beca de arteterapia de la fundación se había otorgado esa misma semana a una joven que se había reunido con su familia biológica después de 16 años. Tu historia me dio esperanza, había escrito en su solicitud. Si tú pudiste encontrar tu camino a través de una situación tan compleja, quizás yo también pueda. Esa noche, mientras compartíamos una comida con personas conectadas tanto por la biología como por la experiencia, sentí una sensación de paz que nunca había conocido en la mansión Prescott. La verdad, por dolorosa que hubiera sido, me había hecho libre.